Que Dios les bendiga a todos. Vamos a tocar un tema que se llama Fiesta de la Dedicación. En Juan 10:22, en el Nuevo Testamento, habla acerca de la fiesta de la dedicación. Y vamos a ver que esta fiesta es de 7 días. Son los reyes, príncipes, que es una ofrenda que en el Antiguo Testamento hacían en el tabernáculo, no en el santuario. El santuario era el sacrificio y la ofrenda era en el tabernáculo o lugar santísimo en el Antiguo Testamento. Bueno, y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Esa fiesta de dedicación vamos a ir viendo el significado que tiene que ver con algo importante. Vamos a empezar. Vamos a Nehemías 8:2 y versículo 3. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, hombres y mujeres, y además los entendidos, de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, ¿no? O sea que habían hombres, mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces vamos a ver exactamente el aspecto de la palabra entender o entendidos, porque lo separa del grupo de hombres y de mujeres y dice y entendidos. En el 9:3, vamos al 9:3 por favor. Vamos a ver qué hacían. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Una cuarta parte, que son 6 horas del día, estuvieron de pie, leyendo el libro de la ley. Yo creo que si nos ponemos 6 horas a leer la palabra parados, yo me canso. A las 2 horas, yo creo, desde chamaco, no me gustaba estar parado mucho tiempo. Entonces, aquí dice que, puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. 12 horas al día durante 7 días. Hay algo importante en esto. La intensidad con que busquemos al Señor es con la que lo encontramos. Así de simple. Es importante entenderlo. Los entendidos estaban separados de los hombres y las mujeres. ¿Cómo podemos ser entendidos? Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Y vamos a ver, como por ejemplo, Daniel, ¿no? Dice varón de deseos, le dice el ángel Gabriel a Daniel, varón de deseos. Y Daniel dice que por sus 21 días que estuvo ayunando y orando, dice que por eso el ángel Gabriel llegó a visitarlo. Es la ley de parte de Dios y vamos a analizarlo de manera clara para que sepamos, si queremos ser entendidos, quiénes son los entendidos también, porque lo dice la Biblia con claridad, lo vamos a ir viendo. Vamos a número 7:10. Y ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar, lo que manejamos al principio. Dice, el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Por ahí cantamos una alabanza, que yo no era nada. Dice, pero que Él me rescató y ahora soy príncipe de su pueblo. Y vamos a leer que tenemos pueblo personal a la luz de la Biblia. El príncipe tiene pueblo personal. Lo vamos a leer. Por ahí dice en una de las parábolas a 10 ciudades, 5 ciudades, etcétera, ¿no? Hablando de la cantidad de bendición que pueda tener un príncipe mayor o menor. Vamos a Daniel 12:3. Este pasaje que acabamos de leer maneja la ofrenda. La ofrenda era hecha en el lugar santísimo. La dedicación de la ofrenda. Era el día de la dedicación de la ofrenda. Era en el lugar santísimo. No en el lugar santo. Ahí donde van a estar, o donde están los 2 querubines que representan a los 2 príncipes o reyes hechos de oro a puro martillazo. Es una expresión de lo forjado
para los que vamos a ser príncipes. Algunos están muy tranquilos, sentaditos, y no entienden porque no son entendidos, no tienen esa característica que habla la Biblia acerca de los entendidos. Dice Daniel, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Hay dos cosas aquí, entendidos y ¿qué más? Y los que enseñan. El entendido no nada más se tiene que quedar con lo entendido. ¿Qué es lo entendido? Es la inteligencia que capta el concepto, que entiende la razón de lo que se está diciendo y tratando de llegar al conocimiento para tener entendimiento de ese conocimiento. Entonces aquí dice los que enseñan a justicia. Los entendidos tienen que enseñar a justicia para que sean como estrellas a perpetua eternidad, la inmortalidad. Solamente la inmortalidad está en estos dos conceptos, entendidos que enseñan a la multitud. Por eso necesitamos entender los misterios para todos los que estamos aquí, para dentro de poco van a venir gente a pedir que se les enseñe lo que se nos ha dado a nosotros. Y tenemos que estar listos para enseñar. De nada sirve que tengamos cierto entendimiento y si no podemos enseñar, porque no tendremos esa bendición de esa inmortalidad, hermanos. Es ley de parte de Dios. Mateo 13:43 dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Van a resplandecer como el sol. Dice la palabra hablando del Señor, que Él es el sol de justicia, el lucero de la mañana, y que nosotros resplandeceremos, dice, los justos, los que enseñan a justicia. Dice como el sol. Vamos a ver otro texto sobre esto, Isaías 60, 20 y 21. Por ahí nos dice que tenemos que ser luz. Dice que no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Dice que jamás se pondrá tu sol. Tendremos luz propia después de esa vida. A eso me llevó el Señor, a enseñarme que uno es luz. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, pero la Biblia dice, en el siguiente versículo lo vuelve a decir, no se pondrá jamás tu sol, y tu pueblo, mi pueblo, o el de ustedes, el que alcance a llegar a esa corona de justicia, todos ellos serán justos para siempre. Dice, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Hay muchos textos ahí en Isaías acerca de la cuestión de que somos luz, somos sol. Vamos a Salmo 111:10. Vamos a ver quiénes son los que tienen el buen entendimiento. El buen viene de dónde? De Dios. Lo bueno viene de Dios. Hay un entendimiento humano que ahorita lo vamos a ver. ¿Hacia dónde nos lleva el entendimiento humano? Dice la palabra con claridad que el hombre animal no percibe lo espiritual. Hay algo importante, el hombre inteligente, por muy inteligente que sea, no percibe lo espiritual. Nadie lo puede percibir más que lo puede percibir por medio de Dios. Y aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos, dice, tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanecerá para siempre, permanece para siempre. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. El entendimiento tiene que tener la inteligencia. La inteligencia es la selección de hacer lo que es el conocimiento entendido. Eso es el punto. Entonces, el buen entendimiento hay que ponerlo por obra. El hombre que no tiene entendimiento divino no alcanza a comprender las leyes de Dios, porque no las pone por obra. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no las cree, porque está primero su entendimiento humano. Por esa razón no cree las cosas que el Señor nos tiene primero en la tierra. En el tiempo del Señor
todos, discípulos y todos, no entendían la resurrección terrenal. Nadie de ellos. Le dice el Señor a Marta, tu hermano resucitará. ¿Y qué dice ella? Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. La resurrección eterna. Yo sé que va a resucitar. No, él estaba hablando que Lázaro iba a resucitar en unos minutos después. Y ella no entendía, porque no entendían la resurrección terrenal. María Magdalena va y se encuentra al Señor y le dice, maestro, le dice, rabí, maestro. Y le va y le dice a los discípulos, vi al Señor resucitado. Y no le creen, no le creyeron. ¿Esta mujer de dónde viene? El caso es de que Pedro y Juan, de los más cercanos al Señor, van y ven y les llega y les dicen a los discípulos, ha resucitado el Señor. Tampoco le creen. El caso es de que se les aparece el Señor a 10 y cuando le dijeron los 10 a Tomás, le dice, Tomás, no lo creo hasta que toque su mano y meta mi dedo en su costado, y no creyó. No creían en la resurrección terrenal. Hoy los cristianos no creen en la resurrección terrenal. No creen. Y ahí está en la palabra con claridad. Que lo dice que lo espiritual no es primero, hablando de la resurrección. No lo creen. No creen que el Señor le ofrece una vida larga aquí en la tierra antes de partir a los cielos. No lo creen. Por eso siguen en sus obras. No tienen el entendimiento divino. No son entendidos. Hombres y mujeres son los que no son entendidos. Y los entendidos separaditos. Y todos los entendidos a un ladito. Los que alcanzan a obtener la bendición de lo divino. El Salmo 119, 34. El hombre debe de saber pedir. Dice que pedimos y no sabemos pedir, dice el Señor. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Entendimiento de lo alto, no humano. Guardaré tu ley. Ahí vemos las leyes del Señor, las leyes del Padre, y no las queremos hacer porque no hay entendimiento espiritual. Por eso no lo hacemos. Cuando empieza uno a querer llegar a esa bendición que todo ojo dice que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Salmo 147, 5. Dice en la otra, no hay límite. Aquí dice, no hay número. Grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. No hay límite, dice en la versión moderna. Es infinito, dice. Bueno, hay otra que dice, no hay límite o infinito. El anterior, hermano, dice que no hay número. No hay manera de ponerlo por número, el entendimiento que Dios tiene. Y dice la palabra que, hablando de el Espíritu de Dios, aún lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y el entendimiento el Señor nos va dando y nos va dando y nos va dando. Y nos vamos metiendo en entendimiento espiritual, los que hemos hecho las cosas que tenemos que hacer. Y nos va dando ese entendimiento el Espíritu del Padre. Y lo vamos a ver también a la luz de la Biblia. Es el entendimiento que viene de lo alto, que viene del Padre. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, el del Espíritu de Dios, no el nuestro, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento de la perfección viene del Padre. Vamos a ver que con claridad que el Señor Jesús nos ayuda a quitar el entendimiento humano, pero no nos da el entendimiento divino, nos lo da el Padre. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso es importante, primero, quitar el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento humano que tenemos? Pues lo que hemos aprendido y entendido a través de alguna profesión, en un área de profesión, ahí somos entendidos. Y las cosas que hacemos, las hacemos con el carácter
de tomar una decisión y de inteligencia que tenemos de conocimiento y hacemos las cosas bien, porque es nuestra área. Entonces, es importante el entendimiento del concepto del cual nosotros queremos tener. La Biblia dice que es una vocación, es una carrera, el andar siguiendo al Señor, y vamos a ver que hay una parte que nos habla del hombre que no quiere tener el entendimiento divino. ¿Cuál es? Es la conversión para poder llegar al entendimiento divino. Mientras no sea converso, el hombre piensa de manera humana. Mientras traspasa el área de santificación, todavía aún que sea limpio a través del Señor, de ese entendimiento, todavía no tiene el entendimiento divino, que viene por el Padre. Es el único. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a Lucas 24:45. Cuando les abrió los ojos a los discípulos, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Cuándo? Cuando se les presentó resucitado el Señor. Cuando el Señor se les apareció a los discípulos y dice que les abrió el sentido. ¿Cuál sentido? El del Espíritu, no el sentido humano, para que entendiesen las Escrituras, porque lo dice la palabra, que el hombre animal no percibe lo espiritual. Se tiene que examinar con el espíritu, lo espiritual. El entendimiento espiritual tiene que venir con lo espiritual. Y le abrió el sentido, y si ustedes leen el pasaje, se les presentó resucitado. ¿Qué nos quiere decir? Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, ¿qué necesitamos para abrir, que se abra nuestra mente, para entender la palabra, nuestros sentidos, entendimiento? Ahí en la palabra que leímos, hablando de, ponían sus sentidos, dice, para entender el libro de la ley, dice, en Nehemías, a través de Esdras. El punto importante, cuando hemos matado al yo, hemos resucitado al Señor. Dice, para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él ya había muerto al yo, ahí lo dice en Romanos, en el capítulo 6, lo dice 2 ocasiones, hay que matar al yo, que es lo más difícil, para resucitar al Señor y para entender las cosas que están escritas, las cosas de arriba. Dice el Señor, ¿cómo les voy a hablar de las cosas celestiales si no entienden las naturales? Le decía a un príncipe. Dice que hay que volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Estaba manejando el nacimiento espiritual y no lo entendía. Bueno, volviendo a Nehemías, vamos al 9, 16 y 17. ¿Qué hace la soberbia? Miren, aquí con claridad. Endurece la mente del hombre, tu servicio. Y no escucharon tus mandamientos, dice. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. El 17, por favor. Y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Dice, no se acordaron de tus maravillas. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. No tienen sentidos, sentido espiritual. El texto de Nehemías 8:8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El sentido espiritual de Dios, no era el sentido humano. Ese es el punto. Regresamos al 9 y 21. Estos vieron el mar abierto, las columnas de agua, y pronto se olvidaron de sus maravillas, dice el texto que leímos ahorita. Dice su espíritu bueno para enseñarlos. Les dio el espíritu bueno para enseñarlos.
Y no retiraste su maná de su boca y agua les diste en su sed. Y en el siguiente dice acerca de su ropa, de sus zapatos, sustentastelos 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Todo eso lo olvidaron, dice el 17. Esas maravillas, para mí la maravilla más grande fue la del mar. Las paredes de agua, por ahí pasaron, y cuando terminaron dice que se tragó a todo el ejército del faraón. Y se olvidaron, ahí lo dice en el 9:17, se olvidaron. Dice, ni se acordaron de sus maravillas. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja en la mente del hombre. Levanta la palabra, dice, la palabra que cae en el camino, que vienen las aves de los cielos y levantan la semilla. Esa es la parte que el diablo hace en la mente del hombre y en el corazón. Por eso dice que muchos pensamientos salen del corazón. Y el corazón es perverso, engañoso, dice la palabra. Entonces, es fácil para el diablo engañar al hombre mientras no busque ser entendido divino, con el sentido de Dios que viene hacia nosotros para darnos luz. Ahorita vamos a leer un texto acerca de esto, hermanos. El Salmo 106:7 y después 24. No entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Ahí enfrente, antes de que el mar se abriera, ya no se habían acordado de que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Y no se acordaron de las maravillas, dice, ni las entendieron. El hombre que no entiende lo espiritual es porque no procura buscar con ahínco, con esfuerzo, con tiempo, que es lo que necesita el hombre para que el Señor se dé. Si lo buscamos de lejos, si lo encontramos de lejos. Si lo buscamos de cerca, lo palpamos, lo tocamos. Ese es el punto. Dice Daniel, varón de deseos, dice, tu oración fue oída desde el primer día en que empezaste a afligirte, dice la palabra. En el 24 dice, no creyeron a la palabra, dice. 106:24. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ese es el problema del cristiano, no cree al Señor. Escuche la palabra. Mientras no la busque, no busque ser entendido de manera divina, no se le abren los sentidos. Ese es el problema del hombre, no alcanza a entender y a creer, dice. Vamos al 106, 36 al 38. Lo peor de todo. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. A las personas que nos escuchan por la radio, muchos van a sacrificar a sus hijos a los demonios. Se van a poner la marca, el sello, y a sus hijos los van a lanzar al lago de fuego, por no entender el plan de Dios para estos tiempos. Algo importante, somos una generación privilegiada. Sí, una bendición muy grande. Si no viniera esta persecución, no tuviéramos esa bendición. Y para muchos cristianos no la quieren, no quieren la bendición. Pero también hay una maldición muy grande para esta generación. Así como hay una bendición muy grande, hay una maldición muy grande. Y es importante que no estemos del otro lado, como el rico que abrió sus ojos y se encontró en el infierno. Ya no hay regreso. Es importante ahorita buscar a Dios para poder ser entendidos y tomar esas promesas de parte de Dios que son, dice que inescrutables, dice, para nosotros los humanos las tenemos que tomar con la mente de Dios para saber cuáles son. Dice inescrutable riqueza del Señor, lo dice la palabra. Está fuera de la mente humana. Vamos a 1 Corintios 1:19. Desecharé
La inteligencia de los entendidos, dice. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Inteligencia humana. Por eso es importante no sentirse tan inteligentes humanamente. Porque la soberbia endurece el corazón del hombre. Dice, yo miro al soberbio de lejos, dice la palabra. En 2 Corintios 4:4 nos maneja el entendimiento, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Todo aquel que es incrédulo es que el diablo, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, los ha cegado. Dice, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca, los tiene ciegos en el aspecto humano. Dice, cegó los entendimientos, el diablo, el príncipe de este mundo. Efesios 4:18 nos habla de los que tienen el entendimiento entenebrecido. Por supuesto que son en el alma, nuestra inteligencia y nuestro entendimiento. El diablo los tiene entenebrecidos por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La ignorancia es pecado, dice la palabra. La ignorancia espiritual es pecado. Porque no sabe que tiene dos espíritus y que hay que alimentar el espíritu de Dios que está en usted. Hay que alimentarlo para que pueda entender lo espiritual. El dinero es la raíz de todos los males. Y es la razón por la que el hombre tiene los sentidos entenebrecidos. Huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Huye de la raíz de todos los males. Primera de Corintios 2:14. Este texto pues, es muy conocido. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tiene que entenderlas a través de, se han de examinar espiritualmente, nada más como parte de colocación, para que veamos la expresión de la Biblia. Segunda de Corintios 3:14. Los que tienen los sentidos embotados, a veces dice uno, ando con la mente embotada de tanto estar haciendo números o algo que nos da un cansancio en nuestra mente. Dice, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. El Espíritu del Señor. Dice que el Espíritu del Señor nos libra de la ley del pecado y la muerte. Cuando somos dignos del Espíritu del Señor, mientras no somos dignos, no tenemos al Espíritu del Señor. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. El apóstol dice, no tienen olor a Cristo. Y hay gente que al principio no tienen olor a Cristo, pero conforme van caminando, llega el momento que ya le llegó el olor a Cristo y se alegra uno por la persona. Pero hay otros que siguen estancados. ¿Por qué? Porque no son dignos del Espíritu del Señor. El que no es digno del Espíritu del Señor, hablando de la dignidad que habla la Biblia, la lista de dignidad, es importante que nosotros la entendamos. Hay que pagarla para tener el Espíritu del Señor. Y hay que pagar, dice, si me amáis, dice el Señor en el 14:15 de Juan, dice, guardad mis mandamientos. Así de simple, es una reciprocidad. Y en el 16 dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu del Señor, del Padre, para que podamos resplandecer como estrellas a eterna perpetuidad. Los entendidos son los que tienen este Espíritu del Padre, porque la sabiduría de Dios viene a través del Padre. Así está establecido en la Biblia. Entonces, para eso tenemos que pagar los precios, primero de dignidad del Señor y después de los mandamientos del Padre, para obtener el entendimiento que es, como dice, no hay números. Conforme va uno caminando, yo me preguntaba cómo el Señor regresó a su divinidad. Es parte de ir entendiendo las cosas que están ocultas para el hombre, pero no para aquel que va a ser hijo de Dios. Por eso es importante
que entendamos lo espiritual, que vayamos en pos de lo divino, no lo humano. Cristo es el que quita esos sentidos embotados. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Todo el mundo dice, está hablando de Cristo. Cristo es el que nos dio el camino para que podamos ser hijos de Dios. Pero también está hablando del que va a atravesar todo eso, el camino que Él hizo. Él nos vino a dar un camino para llegar a Dios y ser ángeles de Jehová, como Él lo es, nada más que Él está ensalzado hasta lo sumo, y toda rodilla se dobla delante de Él, excepto el anciano de ancianos, que está por encima de Él, es el único. Dice, Él es mayor que yo, dice el Señor. Vamos a 2 de Timoteo 7 y 8. Bueno, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. Todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, lo más seguro es que no creen lo que voy a decir. El tiempo de nuestra partida está cercana. Es importante que entendamos que tenemos poquito tiempo. A la luz de la Biblia ya les di el tiempo de persecución. El tiempo de su venida nadie lo sabe. Pero estamos muy cercanos a ser fieles al Señor o a negarlo. Nada más. Como dice la alabanza, o somos trigo o somos cizaña. Ese es el tiempo de nuestra partida. A los que quieran seguir viviendo, que no entienden, porque no tienen el entendimiento divino, van a apostatar y va a ser terrible esos tiempos. Terrible para ellos. La ira de Dios va a venir para los inconversos, para los ateos, para los apóstatas, que dice que van a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos. Y después el lago de fuego eterno. Por no entender que tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte. Esa es la premisa del salvo, del santo y del perfecto para esta generación. No podemos saltearnos esta premisa, esta ley de parte de Dios. Bueno, en el 7 dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Viene la batalla todavía, en la que tenemos que ser vencedores y acabar la carrera y guardar esa fe. Esa corona que dice, retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. El diablo quiere quitarnos el premio que el Señor nos está ofreciendo. Entonces tenemos que guardar la fe y acabar la carrera con el entendimiento divino para que sepamos que eso es un propósito de parte de Dios de poder alcanzar las promesas más grandes que Él tiene. Y esa generación especial, Dios le ha dado la bendición de atravesar la grande tribulación. Hablando de la grande tribulación, pues allá en el otro lado está siendo ejecutada esa área de Medio Oriente, Indonesia, en otros lados en África, están siendo perseguidos nuestros hermanos en la fe. Y ahora ya está empezando aquí en el sur de América, ya están haciendo leyes como en Bolivia, Venezuela, Colombia, todos ellos están siendo perseguidos. Ya no se puede ir a predicar. ¿Por qué? Porque está ya legislado que se va uno a la cárcel. La persecución en México es pequeña. Hemos estado en lugares donde hay persecución. Viene para nosotros la persecución que dice Apocalipsis, que le dice Juan al anciano, porque el anciano le pregunta, ¿quiénes son esos que están vestidos de ropas blancas? ¿Tú lo sabes, Señor? Estos son los que han salido de la grande tribulación y han blanqueado, y dice, lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por esto, por esa causa, están delante del trono de Dios, por haber padecido. Dice el Señor en Mateo 16:21,
me conviene padecer mucho, se le dijo a sus discípulos. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, escribas, príncipes, sacerdotes, etcétera. Que le convenía padecer mucho al Señor. A nosotros nos conviene padecer mucho, hermanos. Hay dos clases de padecimiento. El santo va a ser castigado, pero el perfecto va a ser flagelado y castigado. Ahí lo dice en Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dos cosas para el hijo: castigo y azote. ¿Por qué? Nos conviene padecer mucho. El castigo es, dice en el 10, es para recibir santificación, nada más. Para aquellos que nada más quieren castigo, quieren santificación. Dice ahí, nos castigaban nuestros padres como les parecía. Mas el Padre de los Espíritus dice, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es castigo, santificación. Castigo y azote, hijos. Dentro de las leyes de Dios está el que nosotros aprendamos obediencia. Aunque era hijo, por lo que apareció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Vamos a aprender obediencia. Para ser hijos de Dios necesitamos padecer mucho para aprender obediencia. Esa es los entendidos entenderán y resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad, dice el Daniel 12:3. Gracias. Y los entendidos que tienen el Espíritu de Dios, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gente cree que nada más es uno. Y Mateo dice, en el 28:19, dice, ir y doctrinar a todos los gentiles, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres. Cada uno de ellos hace un trabajo en nosotros. Pero el hombre, por desconocimiento espiritual, no lo entiende. Y a veces, por la doctrina que tienen, manejan las paredes. Dice, vosotros invalidáis la palabra por vuestras tradiciones. ¿Cuántas y cuántas religiones hay y gente que hemos estado con ellos? Gente linda por un lado, pero gente terca por otro. Hermano, no puedo predicar eso. Dice, hermano, aquí está en la palabra, y una y otra y otra y otra. Sí, dice, pero no puedo. Dice, tengo 30 años predicándolo. Esto, dice, no puedo. Prefieren predicar la mentira a la verdad. Dice que Dios envía una operación de error a los que consintieron a la mentira. ¿Cuál? El creer en el arrebato en estos días. Y no pasar la prueba de fuego que dice el apóstol Pedro 1:7. En el primero de Pedro 1:7 dice, la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego. La prueba de fuego que viene para nosotros, para que sea hallada en honra, en gloria y en alabanza nuestra fe. Probados con fuego, hermanos, para ser purificados. El fuego purifica. Eso es lo que nos espera. ¿Le entramos o le entramos? Porque la otra parte no es conveniente. No podemos tomar la parte equivocada. Toda la eternidad, el que la tome se va a lamentar. Por eso, hermanos, predicamos que debemos de tomar esa bendición de padecer mucho, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Vamos a estar angustiados como varones o como seres humanos, pero vamos a estar gozosos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Dios les bendiga, hermanos.